Bueno, el cinismo por la corrupción llega a los extremos ya intolerables. Así es. Y el presidente se decide por fin meter las manos. Así es. Y poner orden en los congresos que avalaron Así es. lo que no debieron permitir así nunca es, definitivamente. En Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua. Así es. De la corrupción. Independientemente, yo creo, de la cuestión política que se debería de analizarse, del por qué del presidente está actuando de esta manera en contra de gobernadores de su propio partido, creo que tenemos mucha razón en lo que se estaba tocando hace rato, respecto a que los gobernadores verdaderamente son unos señores virreinales actualmente en nuestro país. Tienen a su disposición al poder legislativo y al poder judicial, y prácticamente ellos son señores feudales que organizan el Estado a su modo. Anteriormente, como usted bien menciona, con el partido único que vivíamos, pues era una cuestión de un telefonazo y política para que presentara su renuncia. Actualmente, el proceso democrático que hemos vivido desde el año 94, donde se han ido abiertos ciertos espacios para los demás partidos políticos, pues yo creo que ha impedido que ese telefonazo de vía inmediata se permita. Por lo tanto, estamos ahora ante la presencia de que el Ejecutivo Federal ejerza las acciones que tiene a la mano legales para poder darle, pues de cierta manera, que acaten la legalidad los gobernadores que no estén actuando conforme a derecho. En este caso, ellos al promulgar sus respectivos congresos y él al promulgar las leyes que están en contra del sistema anticorrupción que se viene trabajando desde el 2015, pues van en contra del espíritu de la ley que se está tratando de sostener desde ese año, y por lo tanto es el motivo de estas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo. Ahora, a los congresos, Bueno, ¿qué les pasa? Esto aparentemente no pasa, como dicen los chavos ahora, esto no pasa nada, pero la realidad es otra. Definitivamente, aquí estamos ante un tema de supremacía de la Constitución. O sea, somos un gobierno federal en el que las leyes, vamos a decirlo así, primarias, son la Constitución y las leyes que de ella emanen. El 133 es muy claro, que sujeta a los estados y a todas las autoridades a someter sus actos a la Constitución, leyes y tratados. Y si tal situación no se hace, en consecuencia se está violando la Constitución y no se está acatando las disposiciones de la Constitución. Pero sin embargo, si ahora en un ejercicio verdaderamente contrario a la Constitución se crean leyes para burlar las leyes federales, ese es otro tema. O sea, queriendo decir con esto que esta palabra que usan ahora mucho los periódicos de que se están blindando, pues la realidad es que buscan la forma de evitar que sean considerados o sancionados o en última instancia procesados por delitos de cualquier índole que hubieran cometido en el ejercicio de los presupuestos que reciben básicamente de la Federación. Porque yo hasta ahora la historia, obvio, la historia reciente, porque anteriormente era otra cosa definitivamente. En la época de Juárez el Congreso podía procesar a un gobernador, aquí lo hizo varias veces definitivamente. ¿Y por qué? Porque un congreso en aquel tiempo sí era un congreso de veras, no era un congreso de mentiras como ahora lo son, que me perdonen la ausencia los señores diputados locales y muchos federales, que únicamente van a levantar la mano y no saben lo que están decidiendo. En consecuencia, ahora lo que es que prevalezca la Constitución. Finalmente la controversia tiene esa finalidad, en el sentido, la acción de inconstitucionalidad, tiene la finalidad de que se anule lo que hicieron con base en lo que dice la propia Constitución. Y a partir de una reforma que le hicieron a la ley reglamentaria del 105 constitucional, pues ahora, para comenzar, no hay forma de desistirse de la controversia. Obviamente se crea la suspensión en la ejecución de los actos cuando se trata de normas generales, en este caso, que atentan contra normas generales. La Corte tiene facultades plenas de conocimiento del asunto y de decidir por cuestiones que incluso no hubiesen sido alegadas en la propia controversia, acción de inconstitucionalidad que se hubiese planteado. O sea que la Corte puede decidir fuera de ese esquema, en el sentido de decir, contra ella no proceden estos asuntos,
un principio que nos ahorca a los abogados, sobre todo en asuntos específicos que se llama principio de estricto derecho. No lo dijiste, pues entonces no te pueden suplir tu deficiencia. Bueno, lo que pasa Sí. es un ejemplo saludable, Claro, que ojalá deje un cierto precedente claro, y los gobernadores sepan claro. que impunemente ya no pueden robarse el dinero Así es. como lo han venido haciendo, ¿verdad? Así es. Creo, don Enrique, que es muy importante para el auditorio que nos está viendo dejar en claro que la acción de constitucionalidad es un medio de control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien sabemos que nuestra Constitución es la ley suprema, ¿no? Por encima de ella no existe nada, salvo los derechos fundamentales que estén tutelados, los derechos humanos, tanto por la propia Constitución o tratados internacionales o incluso en alguna disposición menor. Tenemos derechos humanos por encima, Constitución, y se desprende todo lo demás, ¿no? Lo que es la famosa pirámide de Kelsen. Conforme a esto, nuestra Constitución es el pacto que como sociedad hemos logrado elaborar para podernos entender, para poder funcionar. Y tenemos una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Una división de poderes que permite pesos y contrapesos y permite una gobernabilidad en la sociedad, en el país, para que ninguno se pase de la raya y ninguno cometa nada en contra de otro. Por lo tanto, la acción de constitucionalidad como medio de control funciona para el hecho de que si el legislativo o el ejecutivo está realizando cuestiones que van en contra de nuestra Constitución, entonces la Suprema Corte de Justicia, en su máxima potestad, funcionando en pleno, tiene toda la facultad para decidir si esa ley que se está elaborando va o no en contra de la Constitución. Es un control de constitucionalidad concentrado en su máxima expresión. Bueno, yo pienso que nos espera un momento estelar en la vida del país con este asunto que les voy a tratar después de estos mensajes.